Bueno, esta sería la cuarta etapa de la charla, el cuarto video que les estoy dejando, que tiene que ver con ya el modelo de ficha que podemos utilizar para inventariar. Los modelos pueden cambiar, no hay un modelo único, pero en definitiva lo que necesitamos es volcar toda la información que hemos recabado según el procedimiento y volcarlos y ordenarlos. La forma más práctica de ordenar es una ficha turística, una ficha, perdón, de inventario y tiene estos componentes. Bueno, el nombre del atractivo, la categoría, el tipo o subtipo y la jerarquía. Y además hay que agregarles, bueno, la ubicación geográfica, la descripción, características, medios de acceso, accesibilidad. Tiene que ver con las rutas, medios de transporte para llegar, dónde se encuentra el atractivo, bueno, los servicios complementarios que hay ese atractivo, la cantidad y tipo de visitantes. Eso tiene que ver con un estudio de demanda de ese atractivo, la temporada en la cual se puede visitar. Por ejemplo, no podemos decir en la ficha de inventario que el Parque Provincial Aconcagua se puede visitar en temporada de invierno, porque, bueno, claramente es imposible por la cantidad de nieve. Solo en la temporada de verano y está especificado de qué fecha hasta otra, de qué fecha hasta qué fecha se puede ascender al Cerro Aconcagua, ¿sí? Y eso va cambiando año a año, generalmente desde mediados de diciembre hasta fines de febrero, por una cuestión climática. Bueno, los circuitos con los que se puede integrar ese atractivo, la propiedad o explotación del bien, o sea, si es un espacio público, si es privado, mixto, el estado en que se encuentra ese bien, si está en pleno uso, si está en el proceso de creación o en proceso de restauración o si está en muy mal estado. Bueno, la idea es que la información sea tan precisa que la gente ya pueda saber si ese lugar es potencialmente turístico o si está funcionando a pleno. Y luego un espacio para fotografías y observaciones. Fotografías del atractivo y observaciones que pueden llevarnos a tal vez replantear alguna de las informaciones estipuladas más arriba, como por ejemplo si tiene tarifa. Eh, Esas observaciones hacen que, según la época del año que estoy dando información, si no me he dado cuenta de cambiar la tarifa, bueno, si están las observaciones, me permite que refresque un poco esa parte. Bien, esto es un modelo, como les dije, pueden existir otros con más o menos elementos, pero la cantidad de información se concentra en base a todas a estas características. Bueno, ya vimos, bueno, esto ya lo conocen, lo hemos visto un montón de veces, tiene que ver con la evaluación de los atractivos turísticos, de las jerarquías más importantes a las menos. No es necesario que lo sigamos. Eh, Como les dije, estaba el inventario, lo vimos en el video anterior, de los atractivos, de los recursos turísticos disponibles. En un territorio, nosotros identificamos si el territorio era municipal, provincial o regional o un área turística determinada. Pero también era importante el inventario de la planta turística, esta especie de elemento eh, de contención de los atractivos que me permiten movilizar todo espectro productivo, un sector productivo, y bueno, quienes lo contienen la planta, quienes están integrados. Bueno, todo el conjunto de instalación, equipamiento o facilidades, que se le puede también llamar de ese sinónimo. Y las categorías en este caso son alojamiento, alimentación, que es gastronomía, esparcimiento y otros servicios. Ahora vamos a ver modelos de categorías, tipos, subtipos, de la que tendremos que ir desmenuzando la información para esto de la información totalmente ordenada. Cuando hablamos de alojamiento, y tenemos tipos. La categoría es alojamiento, tenemos tipos, hoteles, y tenemos subtipos en hoteles, que son los hoteles de 5 estrellas, 3 estrellas, 2 estrellas, 1 estrella. Lo mismo con las posadas, las pensiones o aparhotels que tienen categorías y algunos no. Entonces hay que tener en cuenta eso, que algunos tienen
subtipo y otros directamente no están regulados o legislados, por eso es que no tienen. Las cabañas sí tienen, pero no las casas de familia, por ejemplo. Con la alimentación pasa lo mismo, tenemos la categoría alimentación o gastronomía y tipo, puede haber restaurantes, cafeterías, kioscos, y de subtipo, en restaurante podemos encontrar restaurante de comidas típicas, restaurante de comida china, restaurante de fast food, comida rápida, restaurante de comidas eh, de las categorías que tengamos en nuestro destino, ¿sí? Eso depende de qué es lo que sirven en nuestro destino. Parrillas, pastas, bueno, por ahí muchas veces se especializan tanto los restaurantes en cuestiones muy puntuales que hace que, bueno, se pueda ver muchos tipos de subtipos o subcategorías. Lo mismo con otros elementos que hace un poco difícil de recategorizar, que tienen que ver con eh, el esparcimiento, como los clubes de nocturnos, los bares, los casinos, otros juegos de azar, parques temáticos y demás. Ahí entrarían todos los espacios de esparcimiento que forman parte de la planta turística o que nos ayudan a generar una experiencia turística. Y otros servicios son las agencias de viaje. Podemos ver en categorías las que son receptivas o emisivas, perdón, en subtipos. Y dentro de las receptivas, si son prestadores de servicios de turismo aventura, si son prestadores de servicios especializados en enoturismo, hay agencias que son solamente especializados en el producto de convenciones y congresos. Hay agencias que son especializadas en el producto turismo rural, otras en terma o medicina, que son las que trabajan con las distintas clínicas para hacer operaciones estéticas, visuales, de ojos y demás. Entonces ahí tendremos también, en función de la información que hayamos encontrado, buscado, organizado, vamos a tener los subtipos de agencias o qué producto turístico venden en particular, ¿sí? Lo mismo con las emisivas. Bueno, y otros servicios, también podemos tener los transportes turísticos. Acá tenemos varios subtipos, como, bueno, hay buses turísticos, como el bus vitivinícola. Hay otros transportes turísticos que se pueden usar en turísticos, como el Metrotranvía en Mendoza, que hace recorridos hacia las zonas productivas de Luján Maipú. Hay otros transportes turísticos como, bueno, el alquiler de bicicletas, el alquiler de autos. Bueno, hay una serie importante de subtipos en esta categoría. Hay una evaluación de la planta turística como lo hubo con los atractivos a través de la jerarquía y en este caso es un poco más compleja. ¿Por qué? Porque básicamente los servicios, como fundamentalmente el alojamiento, está siempre atado a la legislación vigente en cada una de las jurisdicciones. Como nosotros sabemos, la Argentina tiene una ley nacional de turismo y las provincias que regulan la actividad tanto de turismo como la hotelería y las provincias como son autónomas en la toma de decisiones adhieren, pero ellos tienen su propia forma de recategorizar a los hoteles. Y a veces hay diferencias entre los hoteles de categoría 3 estrellas de Mendoza con los categoría 3 estrellas de Salta o con los categoría 3 estrellas de la Patagonia en cuanto a calidad, en cuanto a los servicios que ofrecen. Entonces, esa es la parte un poco difícil a la hora de evaluar, porque los criterios no son universales, en este caso en la planta turística, para todos los emprendimientos. De hecho, existen muchas diferencias de los hoteles, no sé, categoría 5 estrellas que hay en Argentina con los que existen en Medio Oriente, por ejemplo, o los que existen en el Caribe. Entonces, cada uno toma criterios y bueno, es difícil evaluar esos criterios. En este caso, lo que tenemos que hacer es que, eh, bueno, tenemos que hacer la evaluación lo más general que podamos. eh, y luego se prefiere evitar un sistema único de evaluación, o sea, para no compararnos contra otros destinos, y si no, dejar constancia de ese tipo de evaluación, porque si mi potencial turista
es una persona que está acostumbrada a la calidad de un servicio 5 estrellas de un país y resulta que llegó a través de la búsqueda de información, pidió información turística en algún lado y llegó al inventario, bueno, hay que dejar constancia que la categoría 5 estrellas es con legislación de nuestro país, porque puede diferir y muchas veces es bastante. ¿Bien? Eh, Otra cosa interesante que existe es que en algunos lugares hay evaluaciones de calidad y evaluaciones de evaluación, valga la redundancia, con criterios propios por ahí que en otros lugares no sucede, que son las denominaciones de origen, que son los lugares que accedieron a planes de mejoras continuas de la calidad, entonces tienen algún tipo de certificación, como en nuestro país o en la provincia existen premios a la excelencia turística, como existen sistemas de gestión organizacional, que son los llamados SIGO, que son las certificaciones en buenas prácticas turísticas. Bueno, todo eso apunta a la evaluación de la planta, entonces por ahí muchos lo tienen y otros no. Entonces hay que dejar constancia de qué estamos hablando. El inventario de la infraestructura, que es el otro gran tipo de inventario que podemos conseguir, es el que, bueno, vamos a llevar un registro del transporte, de las comunicaciones, y otros elementos de infraestructura que surjan, y al mismo tiempo vienen tipos y subtipos. Si hablamos de transporte, hay terrestre, ferroviario, aéreo, acuático, y los subtipos. Vial, la red de rutas, los servicios del automotor, empresas de transporte, terminales de ómnibus. En cuanto a los ferrocarriles, líneas aéreas, lo mismo. O sea que se va desglosando y a partir del desglose vamos con las características puntuales de cada uno de esos espacios. ¿Sí? Lo mismo con las redes de internet o telefónicas. ¿Cuál es la idea de fichar la infraestructura? Eh, Básicamente es porque a la hora de planificar un destino o a la hora de definir si un destino es potencial o no, es importante conocer con qué contamos a la hora de realizar una nueva inversión. Esto no es tanto desde el punto de vista de la información turística, sino de la información general para poder planificar un espacio, ¿sí? Hay que ver con lo que tenemos y lo que no tenemos para tratar de proyectarlo y que eso genere una mejora en mi destino. O sea, si no existen rutas consolidadas y solo piedra o una ruta marcada que no, como sucede en muchos ingresos a destinos o a atractivos turísticos, bueno, tratar de que la ruta esté consolidada. Si no hay conexión de internet, bueno, justamente tratar de que a partir de la gestión pública nos llegue el internet. Y así con un montón, o con la cartelería turística indicativa, o con un montón de elementos que hacen a la mejora del destino, ¿sí? Para eso sirve el fichaje de la infraestructura. Y por último, lo último que les cuento es el inventario de actividades turísticas. Tiene que ver con aquellas aquellas actividades programadas que se sostienen en el tiempo, no las que son esporádicas y no sabemos si van a seguir o si tienen continuidad. Entonces acaban las que se sostienen en el tiempo. Ya sea visitas culturales, en espacios naturales, deportivas, como por ejemplo en San Martín podemos hacer un fichaje del Autódromo Jorge Ángel Pena, pero al mismo tiempo de actividades programadas, porque sabemos que todos los años en alguna fecha puntual recibimos el Super TC 2000 o alguna otra carrera a nivel nacional, entonces está bueno que tengamos ese fichaje. O los festivales o fiestas nacionales que se organizan en nuestra provincia. También, básicamente, vuelvo a lo mismo, y para el resto de fichajes también, la información tiene que ser precisa, puntual, no adjetivada, que sea contrastable con, con material, con bibliografía y que realmente esté chequeada.